Hola jóvenes, muy buena tarde. Mi cámara está al revés, lo siento. Ya, mucho mejor. Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos, espero me encuentre muy bien. Maite, Jocelyn, Lucero y Yedith, bienvenidos a su módulo número 14, El Universo Natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor virtual para este módulo número 14. Si algo bien les puedo decir es que este módulo va a ser su módulo favorito. Cuando estemos en nuestra semana número 4, van a decir efectivamente, este módulo fue el más favorito de todos los módulos que he llevado hasta este momento en Prepa en Línea CEP. Y para ello debemos de cumplir con nuestras actividades en tiempo y forma y sobre todo que podamos relacionar los conceptos que nosotros veamos con nuestro entorno, con nuestro medio físico y sobre todo nos va a llevar a un comprendimiento sobre nosotros mismos y sobre esos fenómenos que nos ocurren a diario. En esta actividad, jóvenes, nosotros vamos a revisar preferentemente sobre nuestra actividad integradora número 1 y nuestra actividad integradora número 2. Para ello, jóvenes, ustedes tengan la libertad de realizar cualquier pregunta de forma directa tomando el audio de esta plataforma Zoom o bien escribiendo por medio del mensajero de nuestro chat de esta plataforma. Estoy realizando una grabación de esta sesión misma que subiré a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes al revisar el video pueden escribir en la sección de comentarios las dudas que se nos lleguen a presentar, ya sea sobre la actividad, sobre el video o los temas de nuestra unidad número 1. Por ello, jóvenes, eh, es importante que nosotros sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Cuál es el propósito formativo de nuestro universo natural? Es reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual nos va a permitir comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. ¿Cuál es el propósito de esta actividad, de nuestra actividad integradora número 1? Utilizar los conocimientos que nosotros hemos aprendido acerca del átomo, de esos modelos atómicos que nosotros tenemos que realizar. Recuerden el modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Niels Bohr, que nosotros debemos de dibujar por cuenta propia. Además de ello, nosotros debemos de ser capaces de entender la diferencia entre una reacción química y una ecuación química y saber cómo es que esos átomos reaccionan formando enlaces para crear nuevas sustancias. Ahora, antes de iniciar con lo que necesitamos para nuestra actividad integradora número 1, ¿tenemos alguna duda sobre los temas de esta semana, sobre nuestras actividades integradoras? Yo sí tenía una duda. Adelante, Lucero, dígame. En el video tenemos que salir nosotros. Sí, forzosamente tenemos que salir nosotros a cuadro dentro de la presentación. ¿En qué aplicación puedo hacerla? Es que yo me acuerdo que hice uno hace algunos módulos atrás, pero no me acuerdo el nombre de la aplicación. Mire, ¿sabe? La aplicación que yo le puedo recomendar que es mejor hasta este momento y que la puedo usar no solamente para generar videos, presentaciones, historietas, infografías, es Canva. Además de que Canva tiene todas las aplicaciones abiertas para los que estamos en Prepa en Línea CEP. Ahora, Ah, bueno, muchas gracias. ok, ¿alguna otra duda pertinente? ¿Alguna duda sobre nuestros temas? Recuerden, jóvenes, y vamos a hacerlo claro desde este comienzo. No, no puede ser solo audio, es algo muy importante que nosotros salgamos a cuadro. Miren, recuerden, nosotros necesitamos para esta actividad conocer los modelos atómicos, identificar las características de una reacción y una ecuación química y comprender la relación entre la teoría atómica
y la formación de enlaces. Nosotros vamos a realizar un video en el cual vamos a elaborar y presentar los modelos atómicos, explicar las diferencias entre ellas, y nosotros vamos a decir cómo es que los átomos forman esos enlaces químicos y cómo es que se transforman en otras sustancias. Para ello es importante que nosotros aprendamos acerca de lo que es una reacción química. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para esta actividad? Necesitamos dibujar nosotros por cuenta propia los 4 modelos atómicos que se nos están pidiendo. ¿Son los únicos modelos atómicos? Claro que no. Existen más modelos atómicos. ¿Cuál es lo importante de esto? Que nosotros lo hagamos en alguna aplicación de dibujo, que lo hagamos en Paint, que hagamos nuestros dibujos en PowerPoint, que si mi modelo de mi átomo está chueco, que está feo, eso es algo subjetivo. Lo importante es lo que nosotros describamos en nuestra presentación y para ello recuerden que tenemos que hacer uso de un guión. Es muy importante que nosotros salgamos a cuadro en nuestro video. Nosotros no solamente tenemos que explicarlo con viva voz, sino nosotros tenemos que salir a cuadro. Ahora, también para ello, jóvenes, nosotros tenemos que hacer un guión acerca de nuestra exposición. Es muy importante que nosotros subamos el enlace de nuestro video y además el guión que nosotros utilicemos. ¿Para qué? Para nuestra exposición. Para ello, jóvenes, nosotros vamos a explicar esos 4 modelos atómicos que nosotros dibujamos. Recuerden el modelo atómico de Bohr, el modelo atómico de Thomson, de Rutherford y de Niels Bohr, y explicar las diferencias entre ellos. Es muy importante que nosotros realicemos un guión escrito en un documento en Word para que va a ser nuestra guía de nuestra exposición y es muy importante que lo subamos a la plataforma junto con la liga de donde se encuentra nuestro video. El video tiene que durar mínimo 3 minutos. Puede durar más de 5 minutos, 6, 7, 8, lo que ustedes necesiten, por supuesto, pero al menos necesitamos que nuestro video dure 3 minutos. Nosotros vamos a iniciar mencionando nuestro nombre y nuestro grupo, pues vamos a presentar nuestros dibujos de nuestros modelos atómicos, los vamos a explicar. También es importante que nosotros expliquemos la diferencia que hay entre una reacción química y ecuación química, la forma en que los átomos forman enlaces y una vez que nosotros generemos nuestro video, lo pegamos en un documento en Word, pegamos nuestra liga. Es muy importante. Ustedes pueden subir la nube a Drive, a Dropbox, a OneDrive, lo pueden subir incluso a YouTube, lo pueden, si lo utilizan en Canva, pueden pegar la liga de su video en Canva. Lo más importante es que sea el archivo correcto de su video y que me den los permisos para que yo pueda ver su video. Si no puedo ver su video, no puedo evaluarlo. Eh, si no es el archivo correcto, también es algo importante, no lo podré evaluar. Por ello, verifiquen que tenga los permisos correctos y que sea el archivo adecuado. Y una vez que verifiquen ello, pegan su liga en el documento junto con el guión que ustedes van a utilizar para su exposición y ese documento va a ser el que van a subir a la plataforma. Una vez que nosotros terminemos, bueno, que nuestro documento que lleva nuestra liga y nuestro guión, va a llevar nuestros apellidos, nuestro guión bajo nuestro nombre y la clave de esta actividad que es M14, S1, AI1. Esa es la nomenclatura para el documento que nosotros vamos a subir a plataforma. ¿Cómo vamos a realizar nuestro video? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar alguna aplicación. En PowerPoint existe la aplicación de grabación de pantalla. Nosotros mediante una cámara podemos ponernos a cuadro mientras realizamos la presentación de nuestros modelos atómicos, de lo que es una ecuación química, de cómo es que los átomos forman enlace y mediante esta aplicación nosotros podemos grabar la pantalla y de esta forma nosotros salimos a cuadro mientras realizamos nuestra presentación. O bien, jóvenes, nosotros podemos, tal vez si ya hicimos nuestra presentación, pasarlo a una aplicación dentro de nuestro celular y generar el video saliendo nosotros a cuadro. Es muy importante.
Podemos utilizar algún programa en nuestra computadora como QuickTime Player, como Fraps, como Kazam, como Open Broadcaster. Yo les recomiendo de verdad que utilicen Canva. Canva es muy versátil, nos ayuda muchísimo para realizar este tipo de actividades. Pueden usarlo. Ya de últimas, que se me dificulta hacerlo en Canva, que no tengo algún programa en mi computadora. En PowerPoint no tengo la aplicación de grabación de pantalla, puesto que no todas las versiones de PowerPoint lo tienen. Entonces ya de últimas, jóvenes, me puedo grabar directamente con mi celular saliendo a cuadro y saliendo la computadora, la pantalla de mi computadora donde estoy realizando la presentación, siguiendo mi guión para poder realizar esta actividad. Una vez que genere el video, lo subo a la nube, copio la liga o el link de dónde se encuentra mi video y lo pego al documento donde se encuentra mi guión, y ese es el documento que voy a subir a plataforma. ¿Hasta aquí queda alguna duda? Eh, Jocelyn, Lucero, Maite, Edith, ¿queda alguna duda hasta este momento? Es importante que seamos claros también desde este momento. El que ustedes se integren a las sesiones síncronas, claro que es muy importante. Pero recuerden que tiene que ser una participación proactiva. El que ustedes se integren a las sesiones síncronas que vamos a llevar dos por cada semana, simplemente asistir no cuenta para que se les dé una evaluación por asistencia, sino es una evaluación por participación. Por eso es que es importante que ustedes realicen algún comentario, que hagan alguna pregunta. Jóvenes, la comunicación tiene que ser proactiva. Bueno, jóvenes, ¿de dónde surge este concepto de átomo? El concepto de átomo, jóvenes, surge desde los antiguos filósofos griegos. De hecho, fue Demócrito de Agrigento quien concibió este concepto de átomo. Él creía que toda la materia estaba formada de pequeñas partículas muy diminutas que conformaban todas las sustancias que se encontraban a nuestro alrededor. Él le dio el nombre de átomos. Este concepto quedó en el olvido hasta que a principios de 1800 del siglo XIX, un químico de nombre John Dalton retoma este concepto. Dalton trabajaba con metales. En ese momento no se conocían todos los elementos que conforman la tabla periódica y él trabajaba con algunos metales, particularmente trabajaba con cobre. Tampoco había mucha tecnología disponible en ese momento, así es que él imaginaba que los átomos eran pequeñísimas esferas indivisibles, sólidas, muy densas, eléctricamente neutras, y que estas esferas muy pequeñas empezaban a tener arreglos tridimensionales formando cristales, y estos cristales conformaban los materiales que se encontraban, particularmente el de los metales. Él experimentaba mucho con cobre. Su modelo es bastante simple, simplemente unas esferas sólidas, pero a pesar de la simpleza de su modelo, es un modelo que se sigue utilizando actualmente. Por ello, por ser tan sencillo, es fácil de explicarlo, es fácil de dibujarlo, y es un modelo que, si bien no representa la estructura del átomo, nos ayuda a simplificar y hacer más fácil el conocer la estructura de la materia. Este modelo atómico de Dalton perduró casi 100 años hasta que un químico y físico, Joseph Thomson, a finales de ese siglo, él estaba estaba estudiando la materia con unos tubos de rayos catódicos. En esos tubos de rayos catódicos, él pudo encontrar unas partículas que conformaban los átomos. Es decir, el átomo sí es la estructura más pequeña de la materia, pero también está formada por otras partículas llamadas partículas subatómicas. Debido a que en este tubo de rayos catódicos estas partículas se formaban en lo que era el cátodo y viajaban hasta el ánodo,
él pudo determinar que tenían una carga negativa, y él los llamó electrones. Thomson pudo determinar la relación entre la masa y la carga del electrón, pero no pudo determinar independientemente ni la masa ni la carga del electrón. Pero descubrió estas partículas subatómicas. Así es que él concibió que los átomos efectivamente eran partículas esféricas, pero que estaban conformadas a su vez por otras partículas, unas de cargas negativas llamadas electrones y unas de carga positiva, en igual cantidad, por lo que le confería al átomo una carga neutra. Un poco más adelante, un científico, Ernest Rutherford, él, mediante un experimento con unas partículas radiactivas, él empezaba a bombardear con partículas alfa, no, de hecho eran con partículas gamma, una lámina muy delgada de oro. Él hizo observaciones muy interesantes. Él observaba que estas partículas atravesaban esa lámina de oro viajando completamente en línea recta, y que la mayor parte de estas partículas podían atravesar la lámina de oro. Hizo un descubrimiento muy importante, determinando que lo más abundante en un átomo es espacio vacío, que tienen un núcleo, y ese núcleo es extremadamente denso y muy pequeño. ¿Y cómo es que pudo determinar que tenían un núcleo? Porque algunas de estas partículas que atravesaban esa lámina de oro chocaban con algo. Ese algo era muy denso y hacían que se desviara la trayectoria de estas partículas, cambiando su ángulo. Entonces puedo determinar que efectivamente tienen un núcleo, que ese núcleo es positivo y que efectivamente existen esos electrones girando alrededor de este en algo llamado nube electrónica. Ese fue un avance muy importante para los átomos. Posteriormente, Niels Bohr, con descubrimientos de otros científicos, por ejemplo, como Millikan, como James Chadwick, él determina que esos electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo se encuentran en niveles electrónicos. De esta forma, en el núcleo no solamente tampoco se encuentran esas partículas positivas llamadas protones, sino que también se encuentran unas partículas llamadas neutrones con carga neutra. Y esos electrones se encuentran girando en orbitales, y dependiendo de la energía de esos orbitales, se encuentran algunos más cerca y algunos más lejos del núcleo. Estos niveles se les otorgó letras como K, L, M, N, O, P. De hecho, son 7 niveles electrónicos, y estos niveles electrónicos comprenden a los periodos dentro de la tabla periódica. Este es el modelo más actual y nos explica la naturaleza del átomo. En este momento nadie ha podido ver cómo es un átomo, pero gracias a estos descubrimientos y a mediciones indirectas podemos imaginar cómo es un átomo. Por ello es que existen estos modelos atómicos y son muy útiles para poder explicar el comportamiento de la materia. ¿Que existen más modelos atómicos? Por supuesto que existen más modelos atómicos, pero estos son los más representativos y nos ayudan sobre todo a explicar el comportamiento de la materia. Son las únicas partículas subatómicas que existen: los electrones, los neutrones y los protones. No, no son las únicas, pero con estas tres nosotros podemos explicar el comportamiento químico de la materia. Existen otras partículas como los quarks, los positrones, los fermiones, pero eso no explica o no nos ayudaría a explicar lo que nosotros buscamos comprender dentro de nuestro módulo número 14, y es la naturaleza química y biológica de la materia, que poco a poco vamos a ir entendiendo a lo largo de este curso, a lo largo de este módulo. Ahora, los átomos de los elementos reaccionan entre ellos. ¿Para qué? Para formar sustancias nuevas. Cuando lo hacen, forman enlaces químicos. Solo existen 3 enlaces químicos, 3 y solamente 3. ¿Existen otro tipo de fuerzas que estabilizan a las sustancias o a la materia? Sí, pero son fuerzas electrostáticas, como interacciones dipolo-dipolo, ion dipolo, puentes de hidrógeno, puentes de azufre.
pero estos no son enlaces químicos reales. Solo existen 3 enlaces químicos y el primero de ellos es el enlace metálico. Aquí los átomos de los metales comparten esos electrones de su última capa, es decir, de su último nivel. Los electrones se encuentran libres circulando entre un átomo y átomo. Y esta característica le confieren a los materiales características particulares. Por ejemplo, les da ese brillo metálico característico, les da la capacidad de conducir la electricidad y también de conducir el calor. El compartir los electrones de esta forma lo hacen en algo llamado marea electrónica. El segundo enlace químico es el enlace iónico. Y aquí, ¿cómo es que se forma este tipo de enlace? En la tabla periódica nosotros vamos a encontrar átomos de elementos que son muy electronegativos. Se les llama electronegativos porque en su última capa de electrones les hace falta pocos de estos para poderse saturar. Mientras que también van a existir átomos que les vamos a llamar electropositivos. Y esto quiere decir que tienen pocos electrones alrededor de sus orbitales y que pueden perderlos fácilmente. Los átomos que son electronegativos van a tomar o van a secuestrar esos electrones que los átomos electropositivos tienen. Cuando ocurre esto, a la especie química que se roba un electrón se va a volver todavía más negativo y se le va a llamar anión. Al átomo que pierde o cede su electrón se le va a llamar catión. De esta forma se van a formar esas dos especies químicas, un catión positivo y un anión negativo. Y semejante a lo que pasa con el electromagnetismo, una carga positiva y una carga negativa se atraen y de esta forma, con las especies químicas, el anión y el catión, se forma un enlace iónico. Y el tercer enlace, y tal vez uno de los más importantes, es el enlace covalente. Aquí los átomos no van a andar compartiendo electrones en algo llamado marea electrónica, tampoco se van a andar robando los electrones. Lo que van a hacer las especies químicas y los átomos de los elementos es que van a compartir un par de electrones. Ese par de electrones, jóvenes, va a formar lo que se llama un enlace covalente. Y de esta forma las especies químicas que comparten esos electrones van a cubrir la deficiencia que tienen de estos. El que es muy electronegativo se va a saturar y el que es electropositivo lo va a compartir. Este es el enlace químico más fuerte de todos. El que le sigue de fuerza es el enlace iónico y el enlace químico más débil es el enlace metálico. Son los únicos 3 enlaces químicos que existen. Y para que formen enlaces los átomos, es importante que ocurra algo que se llama reacción química. Y una reacción química es un proceso en el cual una o dos o más sustancias se transforman y van a cambiar su naturaleza o su composición para formar sustancias nuevas que se van a llamar productos. Esto es lo que ocurre en una reacción química. Los reactivos se convierten en productos, es decir, se convierten en sustancias nuevas. Nosotros no podemos ver cómo es que se forman esas sustancias nuevas, debido a que cuando reaccionan esos átomos son extremadamente pequeños y no podemos notar esos cambios en su naturaleza. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos representar lo que pasa en una reacción química? Es por medio de una ecuación química. Las ecuaciones químicas son análogas a lo que es una ecuación algebraica. Nosotros vamos a tener símbolos, vamos a tener números y nos van a representar lo que está pasando. Ahora, dentro de una ecuación química es importante el orden. Nosotros siempre a la izquierda vamos a tener lo que son reactivos. Y los reactivos puede ser una sola sustancia o muchas sustancias que van a cambiar y se van a convertir en un producto o se pueden convertir en muchos productos. Eso depende de la reacción química. Entonces, nosotros a la izquierda vamos a ordenar el reactivo o los reactivos y vamos a colocar una flecha. Esa flecha nos simboliza hacia dónde se está desplazando la reacción o qué es lo que se está formando. Vamos a encontrar una flecha a la derecha o vamos a encontrar flechas en ambas direcciones, lo cual nos va a decir que esa reacción se encuentra en equilibrio. Eh,
vamos a encontrar lo que son símbolos químicos. Esos reactivos y los productos los vamos a simbolizar mediante símbolos químicos, que son esas letras que nosotros encontramos junto con números. Dentro de los números vamos a encontrar lo que son subíndices, son esos números pequeños siempre a la derecha o en medio del símbolo químico. Esos subíndices nos dicen la cantidad de átomos que están participando para la formación de esa molécula. Esos números pequeños, esos subíndices, nosotros no los podemos cambiar. Ellos corresponden al propio símbolo químico. Pero vamos a ver que existen otros números, esos números a la izquierda y siempre a la izquierda del símbolo químico y van a estar del mismo tamaño que los símbolos. Esos números se llaman coeficientes de reacción, coeficientes estequiométricos, coeficientes químicos o simplemente coeficientes. ¿Y qué es lo que nos indican? La cantidad de átomos o la cantidad de moléculas que están participando en esa reacción, en la reacción general y global. Nos indica la cantidad de materia que es necesaria y la cantidad de materia que se está formando. Eso es lo que compone una ecuación química, la simbolización de lo que pasa en una reacción química. Hasta aquí, jóvenes, ¿queda alguna duda, algún tipo de comentario sobre lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra actividad integradora número 1? Recuerden, nosotros tenemos que hacer un video y siguiendo un guión. En ese video nosotros vamos a salir a cuadro. Nosotros vamos a explicar los 4 modelos atómicos que se nos está solicitando, el de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford y el de Bohr. Nosotros vamos a explicar la diferencia entre una reacción y una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces químicos. Y recuerden, enlaces químicos únicamente hay 3. Nosotros vamos a subir este video a la nube. Vamos a copiar esa dirección, esa liga o el link, lo vamos a pegar en nuestro documento junto con nuestro guión, lo vamos a guardar con la nomenclatura correcta y eso es lo que nosotros vamos a subir a plataforma. Y parece que no hay dudas acerca de nuestra actividad integradora número 1. Bueno, entonces pasemos a lo que es nuestra actividad integradora número 2. Nuestra actividad integradora número 2, Sarit, dígame, ¿alguna duda, algún comentario? Sí, es un documento en Word. Recuerden, nosotros tenemos que hacer uso de nuestro guión para realizar nuestra presentación y ese guión lo tenemos que subir en un documento junto con la liga de donde se encuentra nuestro video. Y esto es lo que nosotros vamos a subir a la plataforma. Les comento, revisen por favor que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisar ese video y también de que sea el archivo correcto. Si no es el archivo correcto o bien no me dan acceso para que yo pueda revisar su presentación, no puedo evaluar su actividad. No, es importante. Ustedes tienen que salir a cuadro en el video. Si ustedes no salen a cuadro en el video, no, su guión únicamente, jóvenes, tiene que ser lo que ustedes van a decir en su presentación. Para eso ustedes realizan la presentación donde van a presentar sus dibujos. Pueden apoyarse, por supuesto, con algo de texto y donde ustedes también van a explicar lo que es una reacción química y una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces. ¿Ok? Es importante que ustedes salgan a cuadro en su video. Y también es importante que suban su guión, si no se puede considerar como no evaluable su actividad. Para su actividad integradora número 2, la materia, el propósito es identificar las propiedades y estados de la materia y así como también las leyes relacionadas para reflexionar sobre los fenómenos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Nosotros necesitamos identificar los estados de la materia, las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia y comprender la ley de la conservación de la materia y su aplicación. ¿Qué vamos a entregar? Vamos a entregar un documento en Word donde nosotros vamos a integrar lo que se nos está solicitando. Para ello,
Sarit, usted tiene que salir a cuadro en su video y qué bueno que usted tiene celular. Con su celular usted se puede grabar e incluir este video dentro de su presentación. Por ello es importante, ustedes tienen que salir a cuadro en su video, es algo muy importante. No pueden agregar solamente audio. Para nuestra actividad integradora número 2, nosotros vamos a utilizar el simulador de estados de la materia. En la actividad ustedes pasan su cursor sobre la palabra que dice simulador de estados y los va a llevar a lo que es un simulador. Este simulador, jóvenes, es muy versátil. Ustedes primero observen las características de los estados y la materia, ya sea de átomos como el neón y el argón o moléculas como el oxígeno y el agua. Pueden seleccionar cada una de estas y observar sus características en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Nosotros también vamos a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que nosotros estemos observando. ¿Qué es lo que pasa cuando esos átomos o esas moléculas se encuentran en estado sólido? ¿Cómo se comportan las partículas en estado líquido y cómo se comportan en estado gaseoso? Lo vamos a describir. Después en el simulador, en la sección de cambios de fase, nosotros podemos aplicar calor, nosotros podemos aplicar frío, podemos aumentar la temperatura o disminuirla, nosotros podemos aumentar la presión, ya sea utilizando la bomba de aire que ahí se encuentra para adicionar más moléculas, o bien presionando la tapa de ese reactor. Aumenten la temperatura, aumenten toda la presión y vean y observen el comportamiento de esas partículas. Ello nos va a poder ayudar a comprender muchos de los fenómenos que se nos presentan a diario. Mientras ustedes estén experimentando, por favor, recuerden tomar capturas de pantalla, porque con ello, jóvenes, nosotros vamos a poder integrar lo que se nos está solicitando en nuestra actividad. Así es que mientras ustedes practican, tomen impresiones de pantalla. Además de ello, jóvenes, nosotros vamos a elaborar una tabla en la cual vamos a incluir las propiedades generales y específicas de la materia. Por ejemplo, se nos pide propiedades físicas como la dureza, el punto de ebullición, el punto de fusión. Nosotros vamos a definir cada uno de estos conceptos y también propiedades químicas como la efervescencia, la electronegatividad o la inflamabilidad. Vamos a redactar en un párrafo cómo se observan en el simulador las propiedades de la materia y es importante que nosotros justifiquemos nuestra respuesta. Posteriormente, nosotros vamos a aplicar la ley de la conservación de la materia mediante que el balanceo de la ecuación que se nos está presentando. Es decir, NaOH, que es hidróxido de sodio, más cloruro de cobre, que es CuCl. Esos son nuestros reactivos y se van a transformar en hidróxido de cobre más cloruro de sodio. El hidróxido de cobre es CuOH, que está entre paréntesis por 2. Y el cloruro de sodio es esa sal de mesa que nosotros utilizamos, que es NaCl. ¿Qué es lo que le hace falta a esa ecuación? Los coeficientes. Nosotros los vamos a colocar por medio del método del tanteo. Una vez que nosotros hayamos balanceado nuestra ecuación, lo vamos a comprobarla por medio de la suma de las masas molares. Nosotros lo podemos realizar a mano, tomarle una foto y vamos a adicionar esta foto al documento que nosotros vamos a entregar. Finalmente, nosotros vamos a redactar una conclusión de 8 a 10 renglones en la cual vamos a indicar cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia, tanto en el balanceo de las ecuaciones como lo que nosotros observamos en el simulador. Cuando terminemos nosotros nuestra actividad, el documento lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2. ¿Cómo se comporta la materia a diferentes temperaturas, a diferentes presiones, ya sean átomos, ya sean moléculas? Existen solo 3 estados de agregación, estados fundamentales, solo 3. ¿Existen más estados de agregación de la materia? Sí.
En realidad se han definido 6, pero los únicos estados de agregación fundamentales son 3, es el sólido, el líquido y el estado gaseoso. En estado sólido, nosotros vamos a observar en el simulador que las partículas tienen una forma fija, también tienen un volumen definido, y las partículas están muy cerca las unas de las otras. Nosotros en nuestro simulador, por ejemplo, cuando las partículas se encuentran sólidas, vamos a ver que esas partículas apenas y vibran, apenas si se pueden mover, apenas si rotan. Esa es una característica del estado sólido, además de que los sólidos no se pueden comprimir. En estado líquido, los líquidos tienen un volumen fijo, pero no tienen una forma definida. Las partículas tienen más libertad, están relativamente cerca las unas de las otras, pero tienen movimientos de vibración, pueden rotar y pueden trasladarse de una forma ordenada. Al igual que los sólidos, no se pueden comprimir y nosotros lo podemos observar en el simulador cuando nosotros observemos tanto las moléculas como esos átomos en su forma líquida. Vamos a ver que tienen más libertad. ¿Y qué es lo que pasa en estado gaseoso? En estado gaseoso, esas partículas que conforman la materia van a tener tanta energía que eso les da ciertas características. Por ejemplo, no tienen volumen fijo, tampoco tienen una forma definida. Las partículas están muy separadas las unas de las otras, es decir, tienen tanta energía que incluso colisionan. Tienen completa libertad de movimiento y una característica es que los gases sí los podemos comprimir. Dentro de las propiedades de la materia, la materia tiene diferentes propiedades y las podemos clasificar de muchas formas. Tiene propiedades generales como la masa, el volumen, la inercia, tiene propiedades físicas como el punto de fusión, el punto de ebullición, tiene propiedades químicas como la reactividad, la efervescencia, la acidez o la basicidad. Todas estas propiedades también nosotros las podemos clasificar como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. Las propiedades extensivas de la materia dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Por ejemplo, miren, yo por ejemplo tengo un envase en el que tomo mi agua. Si yo lo tuviera completamente lleno, le cabe 1 litro. Si yo lo tengo completamente lleno, va a tener un peso y va a tener un volumen. Si yo me tomo exactamente la mitad, estoy cambiando tanto el peso como el volumen del contenido de este recipiente. Pero el que yo me haya tomado la mitad, ¿qué es lo que pasa con el resto? El resto no se va a convertir en aceite, no se va a convertir en arena, no se va a convertir en madera. Las propiedades intensivas, de las cuales no depende la cantidad de materia que tenga un cuerpo, se van a mantener. El agua que queda aquí va a seguir siendo agua. Va a tener la misma concentración, la misma presión, la misma temperatura. Esas propiedades se conocen como propiedades intensivas y no van a cambiar. Así es que la materia va a tener diferentes tipos de propiedades y también las podemos clasificar de muchas formas. Propiedades generales, propiedades específicas, por ejemplo, el punto de fusión o el punto de ebullición, propiedades físicas o bien propiedades químicas, y estas las podemos a su vez clasificar como propiedades intensivas o como propiedades extensivas. Permítanme un segundo, por favor. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la ley de la conservación de la materia? La ley de la conservación de la materia la definió Antoine de Lavoisier y nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivo hacia productos. Ah, nosotros tenemos que comprender la ley de la conservación de la materia y sobre todo entender lo que pasa en las reacciones químicas. Lo que ocurre o para qué existe la necesidad de realizar un balance de materia. Debido a esta ley, nosotros en las reacciones químicas, los reactivos van a ser diferentes a los productos, es decir, sus características van a cambiar, su naturaleza va a ser diferente, pero no por ello nosotros podemos crear materia ni tampoco la podemos destruir.
Si nosotros tenemos una cantidad al inicio, va a ser la misma cantidad que tengamos al final. Claro que va a ser diferente porque está pasando por un proceso de transformación, pero nosotros ni podemos tener menos ni podemos tener más. Es decir, si yo tengo 1 kilo de reactivos, no me interesa ahorita en este momento qué reactivos son, pero si yo tengo 1 kilo y los voy a transformar en sustancias nuevas, esa sustancia nueva también voy a obtener 1 kilo de ellas. Claro que va a ser diferente ese producto respecto de los reactivos, porque está participando en un proceso de transformación. Nosotros vemos, por ejemplo, esa reacción en pantalla. La imagen que les pongo es la reacción del metano, que es CH4, más 2 moléculas de oxígeno y nos produce dióxido de carbono más vapor de agua. Ahí también se encuentra representado las moléculas de esos reactivos que están participando. Y nosotros los dibujamos con bolitas, como el modelo atómico de Dalton, para que sea más fácil. El CH4, que es el metano, de color gris es el átomo de carbono y de color blanco son los átomos de hidrógeno. Tenemos un átomo de carbono que es gris y 4 átomos de hidrógeno, y nosotros vemos 4 bolitas blancas más 2 moléculas de oxígeno. El oxígeno, su símbolo es O2 y cada molécula son 2 átomos de oxígeno, es decir, 2 esferas rojas. Debido a que nosotros necesitamos 2, vemos 2 moléculas de oxígeno. Vemos una flecha que nos dice que se está transformando y esa reacción o esos reactivos se van a convertir en dióxido de carbono. El dióxido de carbono de símbolo CO2, nosotros observamos el átomo de carbono es gris y los átomos de oxígeno son rojos. Y se está convirtiendo también en vapor de agua, en H2O y tenemos 2 moléculas. El hidrógeno, recuerden, los átomos son blancos y el oxígeno, los átomos son rojos y ahí vemos las bolitas blancas y rojas. Si nosotros observamos la cantidad de bolitas rojas al inicio, tenemos 4 y al final o después de la flecha como producto también tenemos 4. Si nosotros vemos los átomos de carbono, vemos una bolita gris al inicio y una bolita gris al final. Si nosotros observamos al hidrógeno, que son esas bolitas blancas, tenemos 4 al inicio y tenemos 4 al final. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma cantidad de materia que yo tengo al principio, la tengo al final. ¿Es igual? No, porque está conformando moléculas diferentes, está pasando por una reacción química, pero yo ni estoy creando materia ni la estoy destruyendo, solamente se está transformando, así es que estoy cumpliendo con la ley de la conservación de la materia y eso es lo que nosotros debemos de hacer en el balance de nuestra ecuación. Para ello, nosotros vamos a ejemplificarlo por medio de una reacción química como la que vemos en pantalla. Existen muchos tipos de reacciones químicas y nosotros recuerden que las simbolizamos por medio de ecuaciones químicas. En las ecuaciones químicas utilizamos símbolos químicos. Esos símbolos químicos pueden o no traer números pequeños. Esos números pequeños se llaman subíndices y nos indican la cantidad de moléculas o de átomos que se encuentran participando en la reacción. Lo importante aquí son los coeficientes. Los coeficientes de reacción son esos números grandes que encontramos a la izquierda de los símbolos químicos que nos indican con la cantidad de moléculas que están participando o que necesitamos. Esos coeficientes de reacción nosotros los colocamos para cumplir la ley de la conservación de la materia. ¿Existe alguna duda con nuestra actividad hasta este momento? Bueno, jóvenes, recuerden, nosotros para nuestra actividad 2 tenemos que ingresar a nuestro simulador, tenemos que experimentar y recuerden tomar diferentes impresiones de pantalla mientras nosotros estemos experimentando. Vamos a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia. Vamos a explicar claramente las diferencias entre los estados de la materia y los factores que intervienen en ellos. Vamos a elaborar una tabla tanto con las propiedades que se nos piden propiedades físicas y químicas de la materia. En un párrafo vamos a explicar cómo se observan las propiedades de la materia en el simulador. Vamos a realizar nuestro balance,
Una vez que terminemos nuestro balance de esa reacción, vamos a calcular las masas molares y también vamos a explicar y vamos a concluir cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia, tanto en el ejercicio que nosotros hagamos de nuestra ecuación química, como lo que nosotros observemos en el simulador. Algo muy importante, jóvenes, eviten cometer plagio. El plagio, recuerden que es penalizado si es que se identifica en su actividad. Por ello, yo les recomiendo que, por favor, ustedes tienen todo el derecho de utilizar las fuentes de información que más les convengan. Pero si ustedes utilizan una fuente de información, están obligados a colocar las referencias de esas fuentes. Con ello no hay ningún problema de las fuentes que ustedes consulten, pero por favor no incurran en actividades de plagio. También recuerden realizar su actividad socioemocional, su actividad formativa 1 y 2 y su cuestionario. Voy a subir un video de esta sesión que se está grabando por si ustedes lo quieren consultar más tarde. Y el viernes vamos a tener una segunda sesión. Esta sesión va a ser tal vez a las 3 o a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, dependiendo cómo ustedes también empiecen a seleccionar los horarios para nuestras sesiones. Y el día de mañana les estaré confirmando el horario de nuestra sesión. Recuerden participar en su foro aprendiendo. Aunque no es evaluable, recuerden que sus participaciones nutren mucho los foros. También les proporciono algunos recursos que ya se encuentran en el foro Novedades, que les puede ayudar a que nosotros realicemos nuestras actividades y que nosotros podamos aprender más de esta sesión. Si el día viernes, por ejemplo, tienen dudas sobre cómo realizar el balance, podemos dedicar la sesión del viernes a realizar algunos ejercicios de balance para que no nos queden dudas para poder realizar nuestras actividades. Es un gusto para mí integrarme con ustedes. Les prometo que este va a ser su módulo favorito de los que han llevado hasta este momento y les deseo una bonita tarde. Hasta luego, chicos, y me da un gusto integrarme con ustedes. Adiós. Jocelyn, Sarit, Yedith, Lucero y Maite. Que tengan una muy bonita noche. Hasta luego.